Bueno, esto es el zulo de pastor y toca montajes. Bueno, hemos enfocado la cámara un poquito más hacia aquí, para que me veáis las manitas, ¿vale? Y la idea es contar un poco el tema de los montajes, los diversos montajes que hay. Ahora bien, como no sé cuánto voy a tardar en explicarlo, no sé si voy a hacer uno general o voy a ir uno por uno, y depende de la longitud, luego de salga el vídeo, haré por partes y tal, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que pensar, los montajes son diferentes formas de montar el señuelo para presentárselo al pez. Vale, para presentárselo al pez primero hay que ver la actitud que tiene el pez, cómo está colocado, cómo está posicionado. Porque no es lo mismo que el pez esté soleándose arriba a superficie, tranquilito y no se quiera mover, a que tú le veas patrullando por la orilla, cerca del fondo, que le veas en actitud de caza, que le veas en actitud huidiza. No es lo mismo que tú le lances y el pez vaya al ruido, que tú lances y el pez salga volando antes de que el señor caiga al agua. Cualquier gesto lo ahuyente, ¿vale? Entonces depende de la actividad que tenga, depende de la actitud que tenga, depende de por dónde se mueva, depende de la época del año, del momento del día, de cómo esté el agua, depende de mil cosas. Hay que pescarlo de una manera o de otra, o hay que intentar pescarlo de una manera o de otra. Luego él te dirá si es así o no es así, ¿vale? Entonces, esto yo que voy a contar es lo que yo creo, opino, lo que yo me he equivocado 20.000 millones de veces pescando a pie de agua, ¿vale? A veces la teoría coincide con la práctica y a veces la teoría no coincide con la práctica, o yo he visto que la teoría no coincide con la práctica. Luego cada uno pesca de una manera, le gusta de una manera, las sensaciones que tiene uno pescando de una manera son diferentes, entonces cada uno tiene luego que adaptar las cosas a como él crea u opine, ¿vale? Yo voy a enseñar cosas, luego cada uno que las interprete, las use o las maneje como quiera, ¿vale? Vale, yo creo que voy a ir un poco de más sencillas a un poco más sofisticadas, más modernas, ¿vale? Aunque esto todo es bastante simple. Lo único que hace falta para pescar, al fin de cuentas, es un hilo. Mira, fíjate, voy a sacaros hasta un hilo de cuando, ¿os acordáis los que tenéis una edad de los hilos fosforitos? Cuando pescábamos con hilo fosforito para ver la línea. Bueno, pues fíjate, esto tiene más años que la tana. Y lo he rescatado pues, para que veáis cómo voy a hacer el nudo y tal, y veáis la línea más fácilmente a la hora del vídeo, ¿vale? Espérate, vamos a colocar esta cámara un poquito mejor. Que yo creo, a ver. Yo creo que ahí está mejor. Entonces, como decía, lo único que es imprescindible para pescar ya no es ni la caña, es un anzuelo y un hilo. Puedes pescar hasta sin querer, puedes pescar con hilo con la mano. ¿Cuánto hemos pescado con un hilo, un cacho de hilo y un anzuelo ahí cuando hemos ido al mar y no hemos tenido un hueco, hemos ido a un sitio de excursión y hemos visto a peces y voy a echar aquí un anzuelo con un... Pues esto es lo único imprescindible que hay para pescar, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, podemos hacer muchísimos montajes, porque simplemente que usemos un anzuelo, otro tipo de anzuelo, que sea con plomo, que sea sin plomo, que sea con antihierbas, que sea sin antihierbas, y que usemos una línea más pesada o más fuerte. En este caso, fíjate, 0,31, unos 12 libras como poco, o usemos un 5 libras o un 6 libras, nos puede dar lugar a pescar de una manera o de otra. O que incluso lo mismo que montemos, o sea, con el mismo montaje, si yo ato esto y aquí pongo un sado o un jetbait blando, no tiene nada que ver a que si le pongo un Ica. Ese mismo montaje, es un anzuelo y un hilo, ¿vale? Sin plomo, pero uno va a pescar de una manera y otro va a pescar de otra. Entonces, entendamos que esto que vamos a hacer son generalidades, pero luego que dependiendo de cómo vayamos a montar, o lo que
montemos, podemos pescar de una manera o de otra, ¿vale? El primer sistema que todos usamos o que empezamos a usar cuando empezamos a pescar bass y tal, pues es el más conocido, más usado, más sencillo un poco para pescar vinilos, que es el Texas. Texas no es nada más que meter un plomo, ¿vale? Normalmente un plomo bala, para que sea aerodinámico o que sea fácil de luego pasar por los objetos. La aguja, simplemente pues porque el agujero está cerrado, ¿vale? Y ponerle yo normalmente para Texas ato con un palomar, ¿vale? Que le puedes hacer así, pues si os este que habéis visto que le acosta un poco, pues metes en un sentido, luego metes en el otro, que es exactamente lo mismo. Palomares. Tan sencillo como esto. Siempre todos los nudos humedecerlos, ya sea nylon, ya sea fluorocarbono, lo que sea. Luego estirarlos. Y ya estaríamos. Ya tendríamos el montaje Texas. Vale. Un 10 para mí. He cortado el lado de... Ahora veáis, la edad no perdona. Y la vista ya no lo que era. Volvemos a atarlo. Bueno, ahora sí. Esto es un sistema Texas. Ahora, el sistema ya nos está diciendo cómo va a pescar. Si es un plomo, pues obviamente cuando caiga el agua va a ir al fondo y esto va a tener el señuelo. Que el señuelo flotante pues quedará en este sentido. Que no, pues se quedará de tumbado y quedará con más o menos libertad debido a que esto está corredizo en el hilo para poderse mover en el agua. Este sistema sirve para dibujar el bass a ras de fondo, ¿vale? Para rastrear pegado a fondo. Más o menos profundidad, pues dependiendo del peso de este plomo. Si echamos mucho peso podremos ir a grandes profundidades, pero podemos pescar también fino pegado a la orilla. Podemos ir con un plomito, ¿vale? Podemos meterle 5 gramos, 3 gramos y de ahí pues hasta 20 gramos, cortarlo lo que queramos, ¿vale? Pues en todo ese rango nos va a dar para pescar de la misma manera que es pegado al fondo, ¿vale? Desde zonas más superficiales, menos profundas a zonas más profundas. En todo esto hay que pensar que siempre en todos los montajes tiene que haber un equilibrio. El equilibrio va a ir ya no solamente en el peso, va a ir en la línea, en el peso, en el anzuelo. Obviamente esto es un disparate, ¿vale? Pero para hacer una analogía, nadie se le ocurriría montar este jig en una curly, ¿vale? Y a nadie se le ocurriría poner este jig en este mogambo, ¿vale? Es una cosa desproporcionada, ¿no? Pues llevado al extremo y al disparate, pues esto es un poco lo que hay que ver con todos los montajes. Dependiendo de qué lombriz vayas a montar, por ejemplo, o qué señuelo vayas a montar, o vas a elegir distintos tipos de anzuelo, ¿vale? Y distintas tallas de anzuelo. Con señuelos que son muy voluminosos, ¿vale? Se usarán los que son extraabiertos, y señuelos más delgados se usarán anzuelos más cerrados. Yo siempre intento que el anzuelo sea lo más discreto posible. Es decir, tiene que ir en equilibrio, pero tiene que ser lo más discreto posible. A mí es como me gusta que
que vaya al montaje, ¿vale? Con lo cual, yo a una curly le pondría antes un anzuelo recto o un anzuelo curvo, ¿vale? Y a este mogambo pues le pondría antes un anzuelo curvo con un anzuelo recto, ¿vale? Pero es una opinión ya personal, ¿vale? O para un tubo, un cangrejo, le pondría un anzuelo curvo por un anzuelo recto, pues prácticamente cuando quisieras clavar no saldría. Cuando se clavara y se deformara no saldría, mientras que con un anzuelo extra ancho, cuando clavas, es más sencillo que salga el anzuelo y pinche debidamente. Hay que tener un cierto sentido común, un cierto equilibrio en todo. Digo, tanto en el señuelo con el tamaño del anzuelo como el tamaño del plomo. Si a una curly tú le metes este plomo, obviamente la has matado, ¿vale? Y si le pones este anzuelo, ni te cuento. Pero es que si esta curly le intentas pescar con un 12 libras, pues también le has quitado mucha vida, ¿vale? Entonces tiene que ir todo un poco en equilibrio, que se vea el señuelo de la manera natural posible, que se mueva bien, que se le vea moverse las cosas con naturalidad, ¿vale? Que eso es una cosa que se aprecia al agua al moverlo, ¿vale? Ahora, posibles variantes respecto de Texas, ¿vale? Nosotros podemos pescar con un plomo bala de plomo. Fijaros, esto es un plomo bala artesanal, de un molde artesanal que hacemos en su momento porque gastábamos muchos y salían caros. O esto es de unos plomos que se hacen como molde, que venden el molde y son de los de tipo pera, ¿vale? Son de los de bala, ¿vale? Pero ya comprados, ¿no? Pero de plomo, ¿vale? Y luego tienen los plomos de tungsteno, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Pues según mi opinión, ¿vale? Siempre es mejor un plomo de tungsteno porque es más duro, transmite mejor lo que hay al otro lado, lo que vas rozando, lo que vas tocando, lo transmite mejor a la línea, ¿vale? Y igual de peso es más pequeño, con lo cual es más discreto. Ahora viene mucho más caro. También es menos contaminante. ¿Cuál usáis? Pues ojalá uno que quiera. Yo si estoy muy delicados o estoy jugando a competición o que tal, pues pongo tungsteno. Si estoy en mi cuenta y estás enganchando en una zona de tal, pues pongo plomo. Entonces cada uno tiene que elegir un poco lo que su criterio le diga, ¿vale? Opciones. Por ejemplo, esto ya son cosas de... Si yo a esto... ¿Dónde te he dejado? Esto son cosas que yo no sé si se usan ya, porque yo la verdad es que uso poco Texas, pero antes los de la vieja escuela, o los más que teníamos unos poquillos más de canas, usábamos. Uno de los señuelos que más se usa para pescar a Texas es el cangrejo, ¿vale? El cangrejo cuando se está moviendo por el fondo emite una serie de ruidos, unas vibraciones y tal, de cuando se está moviendo y tal. Entonces, una cosa que hacíamos para emitir ruido o para llamar más la atención era meter una perla, ¿vale? Que se podía meter una o dos perlas, depende del ruido que quisieras emitir, o como están los peces, ¿vale? ¿Oís esto? Pues cuando chocan, primero el plomo no te va a estar machacando el nudo, ¿vale? Y cada vez que tú muevas o caiga, este ruido lo va a emitir el agua y va a llamar la atención de los peces. Que el pez está buscando alimento para comer y está agresivo, que está buscando comer, esto le llamará. Que el pez está huidizo y no quiere ruido, sino que tal, esto lo espantará. Es el mismo sistema, pero en dos condiciones diferentes de la actitud del pez, puede ser bueno o malo, ¿vale? Eso tiene que ver cada uno, cada día, cómo reacciona el pez en cada momento, ¿vale? Bueno, pues esto es un
Este que ahora venden unos topes, ¿vale? Pones en la línea para evitar el movimiento del plomo, ¿vale? Donde hay mucha cobertura de ramas y tal, no es bueno que se mueva porque si no hace mucho enganche y se enreda mucho los montajes. Entonces ahora venden unos topes que metes en la línea y evita este movimiento del plomo. Que se nos desmonta el chiringuito. Este es otro nudo, por ejemplo. ¿Vale? Se puede hacer. No tengo ni idea de cómo se llama este. Pero un pesco fino es el que hay más uso. ¿Vale? Un palillo del bar, de casa, de quieras. Un recurso para bloquear esa parte. Ya no se mueve. Además, cuando esto va entre el agua, como la madera se hincha, se aprieta más todavía. Ya has limitado el movimiento del S. También corre, pero como madera, pues no quema el S. ¿Vale? Esto cuesta cogerlos del bar. Lo siento por los bares, pero y no tengo que llevar ningún tope, ¿vale? Y hace exactamente la misma función, ¿vale? Y aquí le metes tu cangrejo. Importante. Los vinilos al montarlo queden siempre derechitos, ¿vale? No puedes atravesar y si quieres luego le pinchas para hacer antihierbas, ¿vale? A lo siempre te gusta que quede un poquito las patas arriba, pero que los montajes queden derechitos, que no queden retorcidos, que ves a veces a uno que monta el cangrejo y le queda así. O yo qué sé, cosas raras que se ven por ahí, que te quedan los montajes. Bueno, hombre, macho, tú has visto un cangrejo ahí. Montajes tienen que quedar, hay que tener cuidado, hay que montar las cosas con cuidado, con un poquito de cariño, hay que ponerle un poquito a las cosas, ¿vale? Pasas, luego le pasas un poquito, le metes para que se quede la punta escondida, ¿vale? Quede derecho, ¿vale? Y esto está haciendo, mira, con el tope que le pones ahí, llevas aquí, ya está, bloqueado, para pescar igual que si fuera un tope, ¿vale? Hemos dicho, por ejemplo, voy a quitar el cangrejo para que veáis lo que decía del equilibrio. Tú llegas, estás pescando con el cangrejo y dices, bueno, voy a pescar un poquito con la curly y le montas. Pues la puedes montar. No es que quede mal del todo, pero a mí esto me pide, ¿vale? En este montaje pues me pide, esta lombriz me pide un anzuelo más chiquitito, ¿vale? Que puede, pues a mí esto me dice, esto va a caer ¡fum! Como un misil, esto cuando se arrastre no se va a mover un carajo y esto le va a quitar mucho movimiento al cuerpo al hombre, ¿vale? Es lo que a mí me dice. Ahora, que puede picar, pues como todo, por poder puede, pero que no es lo más adecuado, pues yo creo que no. Sin embargo, por ejemplo, con el cangrejo, como es un cangrejo va a estar en contacto por el fondo, el exceso de peso o no te lo va a marcar que tú sientas el fondo, que tengas sensibilidad de dónde estás, pero no enganches en exceso. Si tú estás pescando con demasiado plomo para donde estás pescando y enganchas demasiado, o sea, es que si metes demasiado plomo vas a estar enganchando constantemente, no eres capaz de saltar las piedras ni pasar por los huecos sin enganchar. Entonces, uno de los aspectos es que llevas demasiado peso en el montaje, ¿vale? Ahora bien, que tú estás pescando con
demasiado poco peso, pues no vas a empapar de nada. Tú vas a ir pescando y vas a notar que no sientes, que no notas, que no tienes sensibilidad de lo que estás notando. Entonces te hace falta más peso. Ese peso va a depender si vas en barco, si vas de orilla, si hace mucho aire, si no hace mucho aire, si tienes la línea más gruesa, si tienes la línea más fina, si estás pescando con trenzado, si estás pescando con tal. Había con trenzado. Ese peso lo tenéis que ir viendo en cada circunstancia de cada uno. Hay gente que pescará más fino y pescará con menos peso, y hay gente que necesitará más, o sobre todo cuando empiezas, que tienes el tacto menos educado, necesitarás más peso que luego cuando ya le tienes cogido más el tacto. Gracias a los trenzados. No se pueden usar, bueno, no se pueden, un grado de que era, trenzados hasta el anzuelo, atando directamente con plomos, con plomos de plomo, para la redundancia, con pesos de plomo. ¿Por qué? Porque es muy blando y cuando metemos mucha resistencia, el trenzado se clava y corta y se rompe. ¿Vale? Si quieres usar trenzado directo, no tienes más narices que usar tusteno. ¿Vale? No es lo normal, porque normalmente los que usamos trenzado, los que usa trenzado normalmente siempre usa un terminal de fluorocarbono para que se vea menos, ¿vale? Pero pues si alguno tal, si alguno se le ocurre la tropelía, que sepa que si usa directo trenzado hasta el anzuelo y ponte uno de plomo, en cuanto tal, hasta luego Lucas, ¿vale? Bueno, pues eso en principio tal. Como decíamos, esto está diseñado, la prioridad es pescar pegado al fondo, ¿vale? Lanzar, dejar caer hasta abajo y o bien llevarlo arrastrando o con toques o como ya el movimiento de cada uno crea que es más efectivo. Yo creo que como mejor funciona esto es arrastrando, ¿vale? Le puedo dar algún salto con tal, pero yo siempre en contacto con el fondo es como más resultado me ha dado. Ya simplemente la orografía del fondo va a hacer que el vinilo se mueva, ¿vale? Ahora bien, todos decimos, me ha picado la caída. Obviamente el señor en su transcurso hacia el fondo hay un trayecto en el que el pez le puede picar a la caída, incluso le puede seguir cayendo y te pique según lo muevas las primeras veces, que son más habituales incluso, ¿vale? Si eso ocurre hay que jugar mucho con el peso para darle vida al señuelo, pero ralentizar la caída lo más posible para darle tiempo al base a que pique. No es el mejor sistema para pescar a la caída. Yo para pescar a la caída pescaré con otro sistema, pero si por lo que sea estáis pescando Texas y os están picando la caída, mirad con especial atención el peso del plomo, porque va a ser el que determine la velocidad de caída, ¿vale? Y es el que va a marcar el que te piquen o no te piquen. Y muchas veces si notas que en el primer movimiento al recoger el señuelo te pica, lo más normal es que te haya seguido hasta el fondo el pez en el transcurso de la caída y a la que nota que empieza el movimiento abajo, cuando te ha picado. Sería lo más normal. También te puede picar porque esté ahí abajo, pero bueno, lo más normal es que te siga, se quede encarado, ¿vale? Cuando está abajo y cuando tú mueves tengas la picada, ¿vale? Ya sabéis, bueno, eso ya es cuestión de práctica, más que de montaje. Luego, pues, cuando tienes la picada y tal, pues hay que dar el consabido cachete o templar bien para poderle clavar, pues normalmente ya hemos montado con sistema anti-enganches, ¿vale? Esto hay una evolución, o lo que yo considero que es una evolución de esto, que es el G-Carring, me parece que se llama así, que es montar esto, ¿vale? La manera de trabajarlo o todo lo demás es prácticamente lo mismo, se llama diferente, pero al final es lo mismo. ¿Qué tiene de mejora este con respecto de este? Porque el anzuelo, o sea el plomo, está libre, esto está libre, esto estás aquí y esto está libre, mientras que bueno, de esta manera estaba un poquito más atado. No es más que un plomo con una anilla atada al este. Puede penetrar mejor quizá en la cobertura o puede moverse, tiene algo más de movilidad, ¿vale? Pero para mí a la hora de pescar o de bajarlo, prácticamente un Texas y esto es la misma idea, ¿vale? Sí es cierto que tiene una cierta más movilidad, pero bueno, es digamos como si fuera un Texas 2.0 o la Magic Ring o lo que quieras, ¿vale? Pero para mí es más o menos lo mismo. Esto es tan sencillo como un plomo opera con medallón.
Esto, buscarlo, yo no voy a decir el centro comercial ni esas cosas, pero esto de modalidades que no son las nuestras de Black Bass, están montados, están preparados, valen más baratos que los que nos venden a nosotros de estos, y simplemente con una anillita lo montas y lo tienes. Bueno, pues en principio esto sería, como veo que esto se va alargando de tiempo y tal, voy a ir partiéndolo por secciones, ¿vale? Porque si no veo que se va a alargar. Ahora en la próxima os contaré otro del sistema. De momento con esto, vemos quedaría el tema de montaje en seco aquí en el Zulo, de lo que sería un Texas. Tenéis cualquier duda, tenéis cualquier sugerencia, cualquier cosa, lo ponéis ahí abajo en comentarios y en lo que os pueda ayudar os ayudaré. Si os ha gustado, pues le dais al respectivo like. Si no os queréis suscribir para cuando publique otra cosa, le dais al campano ese para que os avise y demás. Y nada, nos vemos en otra entrega del Zulo. Hasta otra.